el tiempo. Pero mira, viendo esos ejemplos, yo creo que no alcanza, yo coincido con Roberto, no alcanzan estos tres nombres, porque creo que son esos tres nombres, no alcanzan estos tres nombres a armar la polémica que sí tuvimos hace 4 años con Santi Jiménez. Santi Jiménez jugaba en Europa y hacía un montón de goles. A declaración del propio técnico de su momento, sí hace muchos goles, pero tiene pocos minutos. ¿Cómo? Pues si lo que necesitas es un delantero haciendo goles en un mejor nivel de lo que tenemos ahora, y ahí estaba Santi, no lo llevó evidentemente Cuauhtémoc. Jaime Lozano, la gran injusticia para mí del 2006, más allá de la de Cuauhtémoc, que es la de el Jimmy, que le hace una eliminatoria brutal, que le gana aquel partido en San José, por ejemplo, con los 2 goles, y luego lo excluye para sumar a Rafael García, que además pues era inevitable ligar el parentesco entre la Volpe y García. O sea, esa es una de las históricas injusticias, creo yo, en una convocatoria. La del Tato Noriega con el propio Javier. Tato había hecho una Copa Libertadores brillante con Morelia 2002, y se queda fuera. Luego fue a trabajar, creo que coincides con él en ese mundial, o no está. Bueno, pero bueno, sí, porque se lo llevan en Teba. No, esa vez fue de invitado. Sí, va de Teba. Y en todas las... Carlos Vela, que no fue injusto, o sea, no, sábado pasado, le da la razón a Javier, porque Marcel no, o sea, sale de cambio arrancando. Cartado Marcel, y entonces ahora sí salgo, ¿verdad? Como que ya sabía que ya no estaba compitiendo por un lugar en la Copa. Y lo vamos a ver pasar por quirófano y va a redoblar la razón de Javier Aguirre. Aún yendo a más, los técnicos, cualquier técnico en cualquier selección, y hay muchas anécdotas, incluso a nivel personal, prefiero llevar a este que a este a capacidades más o menos similares, ascendencia, cercanía, conocimiento, etcétera. Así de pronto Hermosillo se quejó de que no fue un mundial y Peláez fue al otro y Peláez le tocaba el otro. Así es. Hoy Berterame, al que nadie pela, pues Berterame podría estar diciendo los méritos míos contra los del Memote, por ejemplo, los de Santiago, pues nadie me defiende, nadie me contraargumenta, ¿no? Pero hace bien, está bien Berterame. En no decir nada. Hace bien Berterame, porque te digo una cosa, Javier. Honestamente, si tú eres futbolista profesional y te quejas porque no te lleva el técnico, entonces no entiendes de qué va a ser futbolista profesional. No tienes por qué externar esa parte, en todo caso, te la guardas. Pero que el jugador después levante la voz y diga, es que se cometió una injusticia conmigo, es inadmisible. Porque coincido plenamente, más que una injusticia es la determinación de un técnico. Yo creo que el técnico quiere llevar a los mejores. Aún si tú futbolísticamente estás bien, pero pienso que para el grupo no va a ser algo bueno, pues entonces opto por dejarte fuera, ¿sí? Y es válido. Pero que el jugador después levante la voz y diga, es que se cometió una injusticia conmigo, es inadmisible. No me refiero a que él lo diga, sino que en el tema de conversación, Berterame quedó relegado cuando creo que el tema central es, Javier decide por lo polifuncional que son sus volantes, no atender la parte de los centrales porque tiene a Romo, tiene a Edson, etcétera, y lleva a 4 nueves, que de los 4 hoy, bueno, Raúl Jiménez es el veterano que nunca ha hecho gol en Copa del Mundo, tiene 35 años. Luego tienes, digamos, al intermedio Santiago Jiménez, con muchas dudas sobre su rendimiento por su inactividad. Luego tienes al aprendiz, que está en mejor momento, que es la Hormiga González. Y luego tienes al especialista, ¿no?, en juego aéreo, que se llama Memo Martínez. 4 nueves, de pronto en otras selecciones no hay 4 nueves, pero eso tiene derecho. Cuando convoca a los 12 que juegan acá, entonces ya no tiene tanta repercusión dar la lista definitiva. Pero si en esta lista definitiva apareciera por primera vez el nombre de Guillermo Martínez, sería la gran sorpresa. Sigo viéndola como la gran sorpresa. Berterame, por un lado, cuando lo convocan me parecían cuestionables sus méritos como para considerar. Entonces ya no tiene tanta repercusión dar la lista definitiva. Pero si en esta lista definitiva apareciera por primera vez el nombre de Guillermo Martínez, sería la gran sorpresa. Sigo viéndola como la gran sorpresa. Berterame, por un lado, cuando lo convocan me parecían cuestionables sus méritos como para considerarlo aspirante a tercer centro delantero. En ese momento se sabía, son los 2 Jiménez y entonces ahí aparece Berterame según Javier Aguirre. Pero irrumpe la figura de Armando González y sí creo que ahorita ya queda Berterame en cuarto. Ahora, ¿en qué momento lo mandó al quinto? Ahí sí no sé. Se fue a la MLS. Ahí se va a la MLS. Me sigue pareciendo lo más sorpresivo con todo el mérito que tiene Memo Martínez y con el golazo que acaba de meter, ¿no? Lo llevas porque en el juego aéreo y mete un golazo que no tiene nada que ver con el juego aéreo, ¿no? Está bien, ahí están sus méritos. Pero sigo viendo esa como la principal sorpresa en la lista. Y la de la semana pasada, creo yo, ¿no? Cuando echa mano del Chino Huerta. También ahí nos podríamos haber sorprendido porque dábamos por hecho que de los europeos Huesca, Araujo estaban fuera porque no les iba a dar por la recuperación y al Chino Huerta medio lo habíamos puesto en ese
a lo de otros casos, y el chino llega de última hora, incluso se especuló que era porque Alexis Vega no iba a poder, y ya lo vimos el sábado Alexis en el primer tiempo, y parece que la rodilla de Alexis no es problema, y termina. Parecía que no le había alcanzado el tiempo, 7 meses sin jugar con selección, parecía, pero bueno, es parecido a lo de Luis Chávez, o es parecido a lo de otros casos, y el chino llega de última hora, incluso se especuló que era porque Alexis Vega no iba a poder, y ya lo vimos el sábado Alexis en el primer tiempo, y parece que la rodilla de Alexis no es problema, y termina metiéndose en la lista. Pero no hay ninguna novedad ahí se confirma que Javier Aguirre le da preferencia amplia al que está jugando en Europa o en otras ligas. Claro, que era normal. Ya empezaste a jugar, tienes un lugar aquí. Y de hecho, desde el partido del sábado, el que quería ser quisquilloso, el sábado, cuando se pasa la imagen del vestidor previo al partido contra Australia, estaba claro el mensaje, porque camisetas 27 y 28 para Gómez y para Castañeda. Sí. 26 convocados y camiseta número 27 y camiseta número 28 eran Gómez y Castañeda, los dos descartes que terminaron confirmando. Así como Berterame me parece que pierde su lugar cuando se va a la MLS, Obed Vargas lo gana en automático cuando se va al Atlético de Madrid. En automático. No olvidemos esto, que a mí es lo que más me llama la atención, ¿no? Digamos que como los datos más importantes, cuando pierden un poco de frescura, se descartan. Si tú reúnes las últimas 8 liguillas del fútbol mexicano, el máximo goleador es Germán Berterame. Ya esta no estuvo en la liguilla porque estaba en la MLS, ¿no? Ese es un tema. Luego, también porque no estuvo en Monterrey. Porque no estuvo en Monterrey. Sí. Un mensaje muy claro de Javier Aguirre. Cuando se van a la tribuna Raúl Jiménez y el Piojo Alvarado, esos empiezan contra Sudáfrica. Esos dos empiezan contra Sudáfrica. Raúl es el 9 titular. Ahí ya Alvarado. Ahí ya estás. Yo con el Piojo tengo cierta duda porque es el único partido en el que México tiene que salir a buscar. No, él dice, estos dos no tienen nada que demostrarme. Sí, también. Ha ido dando muchas pistas en esas son unas pistas clarísimas. Y que lo de Alvarado para muchos sorprende, pero es el típico caso de un jugador que al técnico le gusta. Sí. Nosotros le podemos encontrar muchos defectos a Alvarado, muchos, y podemos decir que hay otros mejores que Alvarado, pero a Javier le llena el ojo. ¿Se acuerdan de ese partido contra Canadá? Ese es un partidazo. Es 0-0, sí ven Chivas. Que con Chivas, claro. Entonces, es de las excepciones en ese caso. Claro. Sí puede ser eso, Javier. Y digo, de Jiménez está claro que va a jugar con él. O sea, es Jiménez y los demás. Yo sigo pensando que la única duda de Javier es la portería. No, yo creo que por el lateral derecho también. Te voy a decir por qué. Porque ¿El lateral derecho? Sí, el lateral derecho. Las excepciones en ese caso. Claro. Sí puede ser eso, Javier. Y digo, de Jiménez está claro que va a jugar con él. O sea, es Jiménez y los demás. Yo sigo pensando que la única duda de Javier es la portería. No, yo creo que por el lateral derecho también. Te voy a decir por qué. Porque ¿El lateral derecho? Sí, el lateral puede ser Jorge Sánchez. León dicen que tiene Jorge Sánchez por encima de Reyes por lo mismo. O sea, el criterio de Javier es capacidades más o menos iguales, quién tiene más experiencia en escenarios de presión. Y en ese sentido, bueno, Reyes es muy garantía, pero no es un tipo que haya jugado pues hasta partidos europeos como Jorge Sánchez, ¿no? Que te puede de pronto descuidar más lo esencial que es marcar, pero también te puede aportar más que Reyes a la hora de proyectarse, ¿no? Si nos vamos a lo que Javier, a la línea, digamos, a la narrativa de Javier es, primero, que estés compitiendo en Europa o hayas competido en Europa. Segundo, que tengas el oficio, por lo tanto, la experiencia para aguantar escenarios de presión, por encima quizá de la capacidad como tal, porque también habría que discutir, por ejemplo, lo que te da Mateo Chávez contra lo que te podía dar Brian González. De acuerdo, Javier. ¿No? Y ahí nada más quiero agregar algo rápido. Es que Javier tiene muy claro, por la experiencia en los 3 mundiales, que no tienes que jugar con los mismos 11 toda la Copa del Mundo. No. Sí depende mucho del rival. Sí, claro. Depende mucho del rival. O sea, Sudáfrica, nada que ver con Corea. Sudáfrica, debut mundialista, todo lo que implica, sí creo que tienes que ser mucho más agresivo al ataque. Sí. Corea es otro partido, ¿eh? Corea es por completo otro partido, otro escenario, otra situación. No, Corea, ¿quién corre más? ¿Quién se sacrifica Así más? es. Y Chequia lo mismo. Mejor. Por eso yo no vería más. A mí no me sorprendería no ver al Piojo con Sudáfrica, por ejemplo. Entiendo que es un titular casi inamovible, pero en un partido en el que tienes que ir a buscar, y hemos coincidido la mayoría que el Piojo no le ha terminado por dar esa profundidad por banda, a lo mejor guardarlo para que corra con los coreanos, para que corra con los checos, pero en Sudáfrica pero el primer partido es hay que ganar. Ayer hacíamos un ejercicio, yo creo que el ir es claro, acompañado por Fidalgo más adelantado, Mora y Brian cargándose un poquito, sin ser Alvarado, generar en ese sentido. Pero ¿con quién vas a encontrar más
que con Alvarado. Sí, es por ese lado difícil. derecho. Es difícil. No es difícil, pero yo, por ejemplo, yo pensaba ayer, hacíamos un ejercicio, yo creo que Lira es claro, acompañado por Fidalgo más adelantado, Mora y Brian. Brian cargándose un poquito, sin ser Alvarado, pero ya tienes a 4 futbolistas que te pueden ayudar a generar, modificando un poco el 4-3-3. Quiñones y Raúl. A mí así me gustaría el partido Yo creo, no con sé, Sudáfrica. pero a mí me da la impresión de que la principal duda en el ataque, y no sé si en la alineación entera la esté produciendo Quiñones en este momento. ¿Cómo le haces para no poner a Quiñones, campeón goleador? No, lo en tienes que Arabia poner. Saudita? ¿Cómo? Por eso. Lo tienes que poner. Entonces, tienes que poner son Alvarado, Quiñones y Jiménez. Pero la duda sería, bueno, lo tengo que poner, pero no en la posición en la que está jugando en Arabia. No importa. Distinta, más cargado a la izquierda, trasito de Raúl. Y si va a estar trasito de Raúl y juega también Gilberto Mora, entonces Gilberto Mora, ¿dónde? O sea, no está fácil el acomodo de Quiñones. Sería muy fácil decir que se me lastimó Raúl Jiménez y ahí va Quiñones como centro delantero, como está produciendo. Yo creo que otra vez en el desglose, el único, digamos, que rompería por su capacidad, por su calidad técnica y en un debut mundialista bien arropado. Muchas dudas, porque ¿cómo le haces ahorita para no utilizar a Quiñones como titular? No, sí lo tienes que está poner. fácil. Pero otra- Y si lo vas a utilizar, ¿cómo lo acomodas? Yo creo que otra vez en el desglose, el único, digamos, que rompería por su capacidad, por su calidad técnica y en un debut mundialista bien arropado, el único que para mí va a aparecer como titular contra Sudáfrica, que no tiene esto de experiencia, roce internacional, es Gilberto Mora. Y yo creo que está clavado que va a poner a Lira, va a poner a Fidalgo y va a poner a Gil Mora, Quiñones, Santiago Alvarado, Edson Álvarez, Jorge ya lo Sánchez, borraste. Edson- ¿Y Brian Gutiérrez tampoco? No, del 11 no. Edson, digo, Jorge Sánchez con Gallardo, los dos centrales. Johan con César Rojas con Montes. Montes, Lira, luego acá Fidalgo, acá Gil Mora, Quiñones, Raúl. Quiñones, Raúl y Alvarado. Alvarado. Híjole. No, yo creo que Brian no sale hoy. yo también creo que Brian no lo Gutiérrez saca. ha Yo creo tenido- que Brian Es que volvemos a lo mismo. Si vas con Gilberto Mora, necesitas que los demás estén con todo el Yo por eso sí veo a Fidalgo, pero arrancando. de Quiñones, no en el puesto, sino, o sea, Sí. otra No, yo formación. no. Nada más dos atacantes, dices tú, para que estén Brian Gutiérrez, Mora, Fidalgo y Eric Lira juntos. Sí, dos No, yo atacantes. creo que dos atacantes. Fidalgo, Sí, claro. Fidalgo, por ejemplo, contra Australia, que lo pone por derecha, no aportó mucho. No, Lo va a poner por izquierda, ¿no? No, pero es que Otra No, yo formación. no. No, no, yo no. Nada más dos atacantes, dices tú, para que estén Brian Gutiérrez, Mora, Fidalgo y Eric Lira juntos. Sí, dos yo atacantes. creo que dos atacantes. Fidalgo, Sí, claro. Fidalgo, por ejemplo, contra Australia, que lo pone por derecha, no aportó mucho. No, Lo va a no poner lo- por izquierda, ¿no? No, pero es que, o sea, por derecha no puede jugar. No. No. Si lo pones por izquierda, tendrías que elegir entre él, Mora y Gutiérrez, ¿no? O sea, uno, Gil, Los tres juntos no los los veo. tres no los puedes poner, ¿sí? Gutiérrez, Mora y Fidalgo. Yo creo que a Fidalgo lo dejaría fuera. Pero Brian sí te puede jugar un poquito más como un interior por por derecha. derecha, sí. A Fidalgo dejarlo fuera, no. No, Entonces, ¿a quién? No, lo que te estoy ¿A diciendo, Gutiérrez? a Gil le dan mayor Sí, libertad. Javier deja No, primero no a Brian. adelantas a Gil. Sí. O sea, lo que yo te pero digo no tienes te que gusta. prescindir. Pero entonces Alvarado no. Alvarado fuera? no, para mí no, porque es un partido en el que no, tienes que Alvarado generar. también, ya Es Ah, que yo espérate, creo que Alvarado tampoco, entonces. en el mío no cabe Alvarado. Raúl Jiménez, ¿con quién? Con ¿Con quién? Quiñones. Ah, Quiñones sí lo dejas. Yo sí dejo a Quiñones. Raúl Yo del que Jiménez. Sí, está prescindo bien. para Sudáfrica Porque son dos, cuando tienes claro, que ir a generar Y fútbol. son dos interiores, son más Claro. interiores y los Con costados los Fidalgo y dejas Lira ahí para ver sosteniendo. si los laterales. Y Mora y Fidalgo, porque Fidalgo arrancaría por izquierda. Con América se tiró un montón Pero, de a veces ver, como falso no, está extremo. bien. Mora lo puede hacer. Quiñones interioriza por detrás de Raúl. Y al que sí le pides Pero, un poquito más es a Brian, a que ver, no lo desconoce. la ¿eh? forma- No, y le pides llegar mucho a Gallardo por izquierda O y prescindir. a Jorge o- Sánchez por o derecha. Gil Mora no. No, pero a ver. Porque contra Portugal, con Lira, con Gutiérrez y Fidalgo, la media cancha jugó muy bien. Pero ¿por qué no puede? O sea, la formación es 4-2-3-1. ¿no? Bueno, pero no está firmado por con eso, sangre. está bien, Fidalgo va por un lado y se acerca a Lira, ¿no? Y luego le das a Gil Mora la libertad y tienes a Quiñones, tienes a Alvarado y tienes adelante a O sea, Santiago. Brian Gutiérrez no. No, yo Brian no, o sea, yo Mora, sí Alvarado, sí Jorge Sánchez y sí Quiñones. Es que yo con lo que le vi a Brian, o sea, yo si tuviera que armar yo creo por que no lo jerarquía saca. o por prioridad, No lo saca. Raúl, Johan y mi tercer Sí, futbolista nomás- inamovible es Brian Gutiérrez ¿eh? tiene 17 partidos en primera división de Sí, la ya sé, sí, pero lo que le ha dado a selección, Es increíble lo que ha lo jugado. que le ha dado ¿Qué tal amigos de Zona Fútbol MX? Sean todos bienvenidos a un nuevo video lleno de información, análisis, debate
y muchísima emoción porque cada vez falta menos para el arranque del Mundial. 2026 y una noticia ha comenzado a sacudir completamente el entorno de la selección mexicana. Sí, porque en las últimas horas ha tomado fuerza una versión que para muchos parecía imposible hace apenas algunos meses. Guillermo Memo Ochoa podría perfilarse como el portero titular de México para el partido inaugural de la Copa del Mundo frente a Sudáfrica. Y lo más interesante de todo es que muchos aficionados aseguran que si Memo está tan seguro de que puede jugar ese encuentro es porque algo sabe, porque probablemente dentro del entorno de Javier Aguirre existe una confianza mucho mayor en el histórico guardameta de la que muchos imaginaban. Las declaraciones recientes de Ochoa han generado un enorme revuelo en redes sociales y medios deportivos, ya que el arquero mexicano dejó claro que se visualiza jugando el partido inaugural del Mundial en el Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte, y además habló con una seguridad que llamó muchísimo la atención. Durante el Media Day de la selección mexicana, Memo fue cuestionado sobre cómo imagina ese momento tan especial del debut mundialista y lejos de mostrarse como un jugador resignado a ser suplente, respondió que se imagina viendo un estadio completamente lleno, una afición entregada y apoyando a la selección mexicana sin importar los colores de los clubes. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue la manera en que habló sobre la posibilidad de defender la portería nacional en ese encuentro, dejando claro que sigue creyendo firmemente que puede ser el elegido por Javier Aguirre para arrancar la Copa del Mundo. Muchos aficionados comenzaron inmediatamente a preguntarse si estas declaraciones son simplemente confianza de un futbolista experimentado o si realmente Memo tiene información que le hace pensar que será el titular frente a Sudáfrica. Y es que estamos hablando de uno de los jugadores más importantes en la historia de la selección mexicana, un futbolista que ha vivido prácticamente todos los escenarios posibles dentro del fútbol internacional y que sabe perfectamente cómo funcionan las decisiones dentro de una concentración mundialista. Por eso cuando habla con tanta seguridad, inevitablemente genera especulación. Algunos consideran que Ochoa simplemente mantiene la mentalidad competitiva que siempre lo ha caracterizado, mientras que otros creen que sus palabras reflejan una confianza basada en señales que ha recibido directamente del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre. Lo cierto es que las declaraciones del portero han provocado que vuelva a abrirse un debate que parecía prácticamente cerrado hace algunos meses. Durante gran parte del proceso rumbo al Mundial 2026, muchos daban por hecho que el futuro de la portería mexicana estaría en manos de una nueva generación encabezada por José Raúl Rangel, mejor conocido como Tala Rangel, quien ha tenido un crecimiento impresionante con Chivas y que además ha recibido constantes oportunidades bajo las órdenes del Vasco Aguirre. De hecho, varios reportes recientes señalan que Tala sigue siendo el principal candidato para ocupar la portería en el debut mundialista frente a Sudáfrica. Sin embargo, la experiencia y la figura histórica de Memo Ochoa continúan pesando enormemente dentro del entorno del tricolor. A sus 40 años, el guardameta sigue luchando por lo que sería una participación histórica en su sexta Copa del Mundo, algo que muy pocos futbolistas en toda la historia del fútbol han conseguido. Y aunque muchos aficionados consideran que ya es momento de dar paso definitivo a las nuevas generaciones, también existe un sector importante que sigue confiando en la capacidad de Ochoa para aparecer en los momentos más importantes. Basta recordar lo que hizo en Brasil 2014, donde fue una auténtica figura internacional tras sus actuaciones frente a Camerún, Croacia y especialmente contra la selección de Brasil. Después llegó Rusia 2018, donde nuevamente protagonizó algunas de las imágenes más recordadas del torneo, incluyendo aquella actuación histórica frente a Alemania. Incluso en Qatar 2022 volvió a demostrar personalidad al detener un penalti a Robert Lewandowski en el partido inaugural para México. Por eso resulta tan difícil descartar completamente a un futbolista que ha construido una carrera llena de momentos legendarios defendiendo la camiseta nacional. Otro aspecto interesante de esta historia es la relación que existe entre Javier Aguirre y Guillermo Ochoa. Muchos aficionados recuerdan que fue precisamente el Vasco quien llevó a Memo a 2 procesos mundialistas anteriores. En Sudáfrica 2010, Aguirre tomó una de las decisiones más polémicas de su carrera al dejar a Ochoa como suplente y apostar por Óscar Pérez como titular. Aquella decisión generó enormes críticas porque una gran parte de la afición consideraba que Memo merecía jugar. Curiosamente, ahora el escenario parece invertirse. Hoy existe una generación joven empujando fuerte por la titularidad
y es Ochoa quien intenta mantenerse vigente para disputar otro mundial. Esa conexión histórica entre entrenador y jugador también ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que Aguirre termine inclinándose por la experiencia cuando llegue el momento de tomar la decisión definitiva. Sin embargo, tampoco se puede ignorar la realidad deportiva. Tala Rangel ha tenido un crecimiento impresionante y muchos consideran que atraviesa el mejor momento de su carrera. Las actuaciones que ha tenido con Chivas durante los últimos torneos han sido destacadas y además ha mostrado personalidad cuando le ha tocado defender la portería nacional. Diversos reportes apuntan a que dentro del cuerpo técnico existe una valoración muy positiva sobre su evolución y sobre la tranquilidad que transmite en partidos importantes. Incluso algunas publicaciones recientes aseguran que actualmente es el principal candidato para iniciar el Mundial como titular, pero aquí es donde aparece el factor Memo Ochoa, porque mientras algunos creen que la decisión está tomada, el propio guardameta sigue enviando mensajes de confianza absoluta. Durante recientes entrevistas aseguró que ha trabajado física y mentalmente para este momento y que continúa preparándose como si fuera a jugar cada partido. Esa mentalidad ha sido una constante durante toda su carrera. Ochoa nunca ha regalado absolutamente nada y jamás ha aceptado un rol secundario sin pelear hasta el final. Precisamente esa competitividad es la que ha provocado que muchos aficionados vuelvan a creer que podría dar la sorpresa y quedarse con el puesto. También hay un componente emocional muy fuerte alrededor de esta historia. El Mundial 2026 será especial para México porque se disputará en casa. El partido inaugural frente a Sudáfrica representará uno de los momentos más importantes en la historia reciente del fútbol mexicano. La presión será gigantesca, las expectativas estarán por las nubes y cualquier error tendrá repercusión inmediata. En ese contexto, algunos consideran que Javier Aguirre podría valorar enormemente la experiencia de un futbolista que ya ha vivido múltiples Copas del Mundo y que sabe perfectamente cómo manejar la tensión de escenarios históricos. Otros, en cambio, creen que precisamente por tratarse de un proyecto a futuro, México debe apostar por un portero más joven, que pueda consolidarse durante todo el torneo y convertirse en una pieza importante para los próximos años. La discusión está completamente abierta y probablemente continuará hasta que el entrenador revele finalmente su decisión. Lo cierto es que las recientes palabras de Memo Ochoa han vuelto a colocarlo en el centro de la conversación. Cuando un futbolista de su trayectoria afirma que se visualiza jugando el partido inaugural del Mundial, inevitablemente genera titulares, más aún cuando lo hace con tanta naturalidad y confianza. Algunos analistas incluso han señalado que sus declaraciones parecen reflejar que dentro de la concentración existe una competencia mucho más cerrada de lo que muchos medios habían informado. Otros consideran que simplemente se trata de la mentalidad ganadora que siempre ha caracterizado al arquero mexicano. Sea cual sea la explicación, el efecto ha sido inmediato. Las redes sociales se llenaron de opiniones divididas. Los programas deportivos comenzaron a debatir nuevamente quién debe ser el titular y el nombre de Guillermo Ochoa volvió a convertirse en tendencia. Mientras tanto, la selección mexicana continúa preparándose para sus compromisos amistosos previos al Mundial. Javier Aguirre ha insistido en que todavía existen detalles por definir y que seguirá evaluando a todos sus futbolistas antes de tomar decisiones definitivas. Eso significa que la batalla por la portería continúa completamente abierta. Tala Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa siguen compitiendo por convencer al cuerpo técnico de que son la mejor opción para defender el arco mexicano en el torneo más importante del planeta. Y aunque muchos consideran que la juventud debería imponerse, tampoco se puede ignorar el peso específico que tiene una figura como Memo dentro del vestidor. Su liderazgo, experiencia internacional y capacidad para aparecer en partidos grandes son factores que cualquier entrenador analiza cuidadosamente. Además, hay un elemento que pocas veces se menciona y que podría resultar clave: la conexión emocional que Ochoa mantiene con la afición mexicana. A lo largo de los años se ha convertido en una especie de símbolo de resistencia dentro de la selección nacional. Ha vivido críticas, derrotas, eliminaciones dolorosas y también noches históricas. Ha sido héroe y villano dependiendo del momento, pero siempre ha regresado para competir.
Esa capacidad para mantenerse vigente durante más de 2 décadas resulta admirable incluso para quienes consideran que ya no debería ser titular. Ahora el escenario está listo para una de las decisiones más importantes que deberá tomar Javier Aguirre antes del arranque de la Copa del Mundo. ¿Apostará por la experiencia histórica de Guillermo Ochoa? ¿Confiará en la juventud y el presente de Tala Rangel? ¿O existirá alguna sorpresa inesperada dentro de la convocatoria final? Lo único seguro es que el debate seguirá creciendo conforme se acerque el 11 de junio. Y mientras tanto, las declaraciones recientes de Memo han dejado una sensación muy particular entre los aficionados. Esa sensación de que quizá realmente sabe algo que los demás todavía no saben. Quizá simplemente se trata de confianza. Quizá es experiencia. O quizá dentro de la mente del Vasco Aguirre existe un plan que todavía no ha sido revelado públicamente. Lo descubriremos muy pronto. Por ahora, Guillermo Ochoa sigue soñando con defender una vez más la portería de México en el escenario más importante posible. Un sueño que parecía lejano para muchos, pero que hoy vuelve a estar más vivo que nunca. ¿Y ustedes, amigos de Zona Fútbol MX, qué opinan? ¿Creen que Memo Ochoa debe ser el titular en la inauguración del Mundial 2026 frente a Sudáfrica? ¿O consideran que es momento de darle definitivamente la responsabilidad a Tala Rangel? Los leo en los comentarios porque este debate está más encendido que nunca. No olviden dejar su like, suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video con todos los aficionados de la selección mexicana. Se vienen días históricos para el fútbol mexicano y aquí en Zona Fútbol MX les estaremos trayendo absolutamente toda la información rumbo al Mundial 2026.